La próxima semana se conmemora un año más del Día Internacional de la Mujer. No es una fiesta como permanentemente acostumbran a instalar los medios de comunicación vinculados al poder dominante. Por el contrario, es una fecha histórica, llena de profundo contenido político que sitúa a la mujer trabajadora como un actor gravitante, aunque invisibilizado en prácticamente todas las luchas que el movimiento social y en particular el movimiento obrero ha desarrollado en más de un siglo y medio de batallas por mejores condiciones de vida. La lucha de la mujer ha sido concreta. Ya en 1857, cientos de mujeres del sector textil salieron a luchar en Nueva York por mejoras económicas, exigiendo igualdad salarial y fin a la discriminación que sufrían en relación a los hombres. Decenas sufrieron la represión brutal de la policía. En 1908, también en Nueva York y en el sector textil se llevó adelante una huelga de protesta contra las condiciones laborales y los bajos salarios. Miles de mujeres efectuaron una de las primeras grandes marchas en la ciudad que observaba cómo cientos de mujeres se alzaban por derechos sociales y económicos. En 1910, en el segundo encuentro internacional de mujeres socialistas, celebrado en Copenhague, Clara Zetkin, quien compartió las mismas posiciones políticas y revolucionarias con Rosa Luxemburgo, propuso conmemorar el Día Internacional de la Mujer, incorporando, además de las reivindicaciones de igualdad, de derechos y fin a la discriminación, demandas con contenido político concretas, como el derecho a voto. Al año siguiente, se conmemoró por primera vez el Día Internacional de la Mujer en Dinamarca, Alemania, Suiza y Austria. Y una semana después de este importante acontecimiento, el día 25 de marzo de 1911, se produce la muerte de más de 140 personas, en su mayoría mujeres migrantes, en un incendio en la fábrica de camisas Triangles, en la ciudad de Nueva York. De esa fecha en adelante, han sido muchos los episodios en que las mujeres han jugado un rol destacado en la lucha por mejores condiciones de vida. Lo jugaron en 1886, en los acontecimientos de Chicago que demandaban la jornada laboral de 8 horas y que culminó con el asesinato de los dirigentes anarquistas del movimiento. Lo jugaron en Rusia, el 8 de marzo de 1917, en lo que se conoce, según el calendario juliano, como la Revolución de Febrero. Las obreras textiles salieron a la huelga y convocaron a trabajadores de otros sectores, así como también a otras mujeres no asalariadas que desempeñaban trabajo doméstico no remunerado a sumarse a esta gran batalla. Hay mucha evidencia histórica del rol que bajo el sistema capitalista ha jugado la mujer. Y claro, con la instalación del modo de producción capitalista, la mujer ha sufrido la conculcación sostenida de derechos tanto económicos como políticos. Y desde los albores del incipiente capitalismo ha debido jugar roles significativos para asirse de derechos. La historia oculta esta realidad, pues ello le permite consolidar el papel secundario que el sistema le ha venido asignando a la mujer. En Chile son años en que la mujer se ha incorporado decididamente a la lucha política, y aunque la historia oficial suele instalar permanentemente a mujeres de renombre, provenientes y vinculadas a la oligarquía como las más destacadas en la lucha feminista, lo cierto es que muchas mujeres, aún ocultas, desde distintos ámbitos vienen jugando roles importantes por zafarse de los apremios que el capitalismo en sus diversas expresiones les ha puesto. Desde el mundo obrero, en la lucha salitrera destacan Teresa Flores. En la educación en el siglo XIX, con la creación del Instituto Pedagógico, destacan profesoras como Amanda Labarca. Y en diversos ámbitos, en el campesinado y en el proletariado, ha sido permanentemente la presencia de la mujer. ¿Y por qué adquiere relevancia esta fecha hoy en día? Porque aún después de un siglo y medio de luchas, siguen vigentes muchas demandas que el movimiento feminista de clase ha levantado. De hecho, un dato relevante muestra hoy día que solo el 9,1% de las mujeres que conforman la fuerza de trabajo gana más de 1 millón de pesos. De igual manera, las pensiones que reciben actualmente son 1/3 más bajas que las que reciben los varones. Y en salud, las ISAPRES las discriminan violentamente al restringir las prestaciones por el solo hecho de ser mujeres. Esta aberración, que aún está vigente, exige comenzar a revertir este cuadro injustificado de desigualdades que aún perdura. La campaña lanzada por la Coordinadora Nacional No Más AFP es concreta. Exige que a los 60 años de edad, tal como dispone la ley, avanzar en esa dirección. Se le entregue el beneficio de la pensión garantizada universal, PGU,
y no discriminarla exigiéndole esperar 5 años para acceder a ese derecho. Hoy, más que nunca, se requiere, a pocos días de un nuevo año de conmemoración, acabar con todas las discriminaciones que ha sufrido la mujer por casi 2 siglos. Reivindicar igual salario, igual tarea, reconocimiento verdadero al trabajo doméstico y acabar con todas las formas de desigualdad y discriminación existentes hoy en día. Hola, hola, estimados amigos, amigas, ¿cómo están? Como todos los días viernes, en un nuevo programa de debate social en la Radio Universidad de Chile, la radio que piensa, en el 102.5 FM del dial, y además a través de nuestra señal por streaming, a través del fanpage @canal.social, bajo la dirección de la periodista Ana Bugasáez y de nuestra compañera Miriam Campuzano. Miriam, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes a todas, a todos, saludarlo. Bueno, tú hiciste una tremenda introducción hacia lo que se viene en esta semana. Es la conmemoración del famoso 8M o 8 de marzo, Día de la Mujer. Y a mí me gusta como ponerle ese apellido, Día de la Mujer Trabajadora. Porque ¿dónde ha peleado la mujer por su reconocimiento, por su validación? Sin duda que es en el plano de la valorización del tremendo aporte que hacemos a la sociedad y que es este doble rol que es trabajar, que todo ha sido conquista, que tuvimos que conquistar el voto, tuvimos que conquistar la educación, para todo, no ha sido fácil. Así es que, hacia dónde ha peleado la mujer, ese es el énfasis, yo creo que deberíamos ponerle este 8M o 8 de marzo, Día de la Mujer, y que no es un día de felicitarnos, Claro. ni es un día para No es una fiesta, regocijarnos, no es una sí. fiesta, es algo que nos invita a reflexionar, a interiorizar, a valorizarnos como mujer, a valorizar a la mamá, a la hija, a la esposa, a la hermana, no sé. Tú hablabas de tremendas referentes, Luis, hablabas de Teresa Flores, mencionaste a Amanda Labarca y tantas NN que han pasado y que han aportado mucho desde los barrios, desde la población. Mucha gente de la población, qué bueno que lo subrayes. Sí. Durante la dictadura, los 17 años, digamos, más crueles que hemos vivido en la historia de la existencia de nuestro país, la mujer pobladora jugó un rol destacadísimo. Anónimo, por siempre. ¿Ah? Nunca se han relevado a un nivel o un lugar de importancia a esa mujer que entregó su vida, garantizando las vías comunes en un momento crítico de nuestro país, protegiendo a quienes escapaban o arrancaban de la represión. Y yo lo dije no con un afán de polemizar, pero en realidad siempre nos están instalando desde el poder personalidades, más bien ligadas a la oligarquía, que fueron grandes luchadoras, pero bueno, desde el mundo obrero hay muchas mujeres sindicalistas, mujeres de poblaciones que han jugado roles destacados y que sin embargo la historia las oculta. Por eso el movimiento social tiene la tremenda responsabilidad de reivindicar a estas mujeres anónimas muchas veces en un lugar de preeminencia de forma tal que no nos terminen imponiendo sus figuras, que no son más que figuras de la clase dominante. Sin duda que así es, hay tantas mujeres que han colaborado, que han aportado, que han dejado hasta la vida en estas luchas. Yo te quería preguntar por algunas como, no sé, Rosa Luxemburgo, cómo terminaron ellas por tomar esta bandera de representar lo que en realidad las mujeres necesitamos para ser validadas en la sociedad. Sí, bueno, Rosa Luxemburgo, para quienes nuestros auditores, fue una destacada revolucionaria de Alemania, de la socialdemocracia, a comienzos del siglo XX, y junto a otros destacados revolucionarios, incluida, por cierto, la gran dirigente que fue, en términos concretos, quien logró instalar, porque eso es relevante, subrayarlo cada vez que podamos, quien logró instalar efectivamente que este día, el día 8 de marzo, se instale como el Día de la Mujer, bueno, fueron las grandes luchadoras. Y jugaron un rol tan destacado Rosa Luxemburgo con Clara Zetkin y otras más, que fueron parte de un movimiento que luego se llamó Espartaco y pagaron, bueno, Rosa Luxemburgo pagó con su vida, digamos, el precio de haber jugado un rol de cuestionamiento al modelo económico, al sistema económico que se instalaba. Y fueron asesinadas por esa pelea, no por casualidad. Claro, y el enfoque terrible es que muchas
ofrendaron su vida por esta lucha, y la lucha de la mujer también es una lucha de clases. Yo lo entiendo así, al menos desde el mundo del trabajo al cual represento, a un sector de mano de obra no calificada que trabaja en el comercio, donde cerca del 70% somos mujeres y tenemos muchos roles. Somos de hogares monoparentales, viajamos acá en Santiago de Chile 2 horas para ir al local de trabajo, tenemos la crianza, los cuidados, mantener la casa. Entonces es demasiada carga. Yo no creo que una mujer que trabaja en el retail, a las cuales creo representar, tenga algo en común, por ejemplo, con alguien de la oligarquía, o como la ex ministra Cubillo, o como O no era Liz tan, Matei, por ejemplo, no o tenemos. alguien Entonces internacional no como es, Margaret Thatcher. claro, no Que es lo tienen que... mismo, y ese es el sentido, yo creo, que la mujer trabajadora, obrera, esa palabra que de repente a los mismos trabajadores como que nos da cosita, no queremos sentirnos obreras, y somos obreras, Sí. somos trabajadoras, y creo que ese es el sentido de esa conmemoración. Sí, no es creo, no es baladí, pero tampoco es un motivo de generar polémica abstracta el hecho de Sí. reiterar y subrayar la importancia que tiene destacar a la mujer trabajadora. ¿Ah? Por cierto que la mujer obrera ha sido determinante, pero está la mujer trabajadora, y especialmente aquella mujer trabajadora que desarrolla labores de cuidado, No asalariada. el trabajo reproductivo, pero además el trabajo no remunerado, que es la gran mayoría de las mujeres del mundo, y que una fracción importante de su humanidad ha sido puesta al servicio del capitalismo con ninguna contraprestación. Y ya lo han dicho movimientos destacados, intelectuales del mundo feminista. Bueno, si tuviésemos que calcular cuánto es lo que el Estado o los estados le deben efectivamente al aporte que la mujer ha realizado, es francamente impresionante el porcentaje o cuántas veces el Producto Interno de cada uno de los países se requeriría para poder pagar esa tremenda deuda. Las mujeres que han trabajado en el trabajo de cuidado, en el trabajo doméstico, han hecho un aporte considerable, y eso no está reconocido. Yo creo que es labor de que pensemos, a propósito que estamos a 4 días de la conmemoración del 8 de marzo, del Día de la Mujer, del Día Internacional, subrayar internacional, porque creo que es lo mismo que ocurre con el 1 de mayo, cuando los gobiernos de turno tratan de darle un carácter festivo, en circunstancias que la conmemoración tiene que ver con justamente resaltar aquellos aspectos que son los que le dan contenido, no vaciar de contenido. Y el contenido justamente es la lucha por restituir derechos. Y creo que eso es lo más importante. Sí, y a todas esas mujeres que tú hablas, esas abuelitas que hasta el último día de su vida tienen a su familia y que sufren esta discriminación del sistema en que vivimos, el sistema neoliberal. Esas abuelitas que la AFP dice que son flojas y no tienen cotizaciones, a esa nuestro reconocimiento. Bueno, y hablando de tema de mujeres, Luis, no podemos dejar de reflexionar un poco el tema de 2 mujeres que ha estado farandulizado esta semana, que es el tema de la diputada Orsini, y que lo que evidencia es este vacío de contenido total de los temas políticos que mueven al país y que requiere el país, de los temas urgentes que la mayoría necesitamos: pensiones, salud, sistema de educación. Bueno, los medios de comunicación juegan un rol importantísimo y develan al servicio de qué están. Creo que justamente, como bien dices tú, estos 3 últimos días hemos sido bombardeados otra vez, particularmente de los matinales, una suerte de show, un espectáculo que lamentablemente tiene como propósito vaciar de contenido la lucha política. Este escándalo ha servido justamente para desacreditar a la mujer política, para desacreditar a la izquierda, hay que decirlo claramente. Y lo más grave, esta banalización de la política termina finalmente perjudicándonos a todos, a todas, favoreciendo el espacio para que los que denostan la política puedan hacer y deshacer en nuestro país. Por eso ha sido bastante grave. Pero yo creo que eso no vale más comentarios respecto a este lamentable suceso en el que está involucrada lamentablemente una diputada. Ahora, yo quería referirme a un tema que me parece relevante y tiene que ver con la crisis económica que estamos viviendo en el país, de la cual poco se habla, porque se trata de mostrar indicadores positivos cuando circunstancias la realidad es mucho más fuerte. Está incrementándose el número de personas que no pueden pagar sus deudas de manera brutal, y particularmente en los sectores menores a los 40 años y en los sectores mayores de 60 años, es decir, los adultos mayores ya. Mira, y en el tema de empleo hay 469.000 empleos que falta por alcanzar para llegar al nivel que teníamos antes de la pandemia.
El 98%, según datos que publicó recién Fundación Sol, el 98% del empleo recuperado es informal. Chile, además que es un país tremendamente caro, tiene este gran problema. Y este es un problema que afecta particularmente, hay que decirlo, a los trabajadores, a las trabajadoras, que como consecuencia además de la situación económica, la inflación que hay en nuestro país, golpea con mayor brutalidad a los sectores que viven de sus ingresos. Y como sabemos que la mitad de los trabajadores chilenos reciben menos de 450.000 pesos, la situación es muy crítica. Yo solamente un paréntesis que me parece relevante y que creo que lo comentamos. Los precios de los productos esenciales en Chile están al nivel de los precios de Europa, incluso por encima de los precios de los países de Europa, a propósito de un reportaje que hizo una periodista Mirna Chile, en Londres creo, o en Inglaterra, devela que Chile vive con salarios de un país africano, pero con sueldo de los productos de un país desarrollado. Sin embargo, eso no solo por todos estos factores económicos que nos quieren implementar, que la inflación, que el desempleo, sino que también es la fuerte colusión y este engranaje que hay entre la justicia, los entes fiscalizadores de los precios y todo esto a favor de los empresarios. El reportaje al que tú haces mención muestra el descaro que hay en cómo regulan las empresas los precios de los productos de primera necesidad, productos de necesidades básicas. O sea, subirle el precio a un producto de primera necesidad que acá, que Chile es productor como el salmón y que está en Inglaterra mucho más barato y que el chileno no se permita, para el chileno no es un lujo comer buen punto, salmón. sí. Entonces, es también la colusión esto. Imagínate, yo leí por ahí que cuando propusieron a Jorge Valencia como fiscal nacional, él ofrecía y puso mucho énfasis en perseguir y terminar con la corrupción municipal. Bueno, a los pocos días él se reunió con todos los partidos más corruptos, catalogados, pero mostrados como los más corruptos, y se le olvidó entonces esta falacia que lo ofertó, y todos están bien y nada, no hay ninguna sanción efectiva hasta el día de hoy. Los corruptos, pienso, deberían ser castigados, sean de izquierda, sean de derecha, sean de todo, y deberían ser inhabilitados de por vida. No puede ser que alcaldes vean las alcaldías como una fuente de ingreso para asegurarse de su vida por muchas generaciones. Tenemos el caso de Torrealba, Godoy en Rancagua, Lavín. Rojo, Barriga. Entonces son muchos y muy repetidos a lo largo de Chile. Sí, mira, yo creo que, bueno, el gobierno ha cometido varios errores, ha faltado sus compromisos de programa. Creo que lo más grave fue la suscripción del TPP-11, no haber tenido una propuesta de pensiones clara contra las AFP, creo que el segundo gran error, y el tercero, la militarización de la Araucanía, que el gobierno dijo claramente antes de asumir que eso se ponía a fin. Tres cosas graves, pero hay una cuarta que es la más grave a mi modo de ver, que tiene impactos directos justamente en lo que tú dices, la garantía de la impunidad. Cuando el presidente Boric elige como propuesta de fiscal a Jorge Valencia, yo creo que comete la falta más grave, porque con eso favorece lisa y llanamente a la derecha para mantener la impunidad. Y eso es lo que está haciendo desgraciadamente este fiscal, porque hoy día Abbott, que era un corrupto, bueno, empieza a parecer mejor que el actual fiscal que no ha hecho absolutamente nada. Y eso me parece que es muy grave porque consolida la corrupción de nuestro país con las consecuencias que ya todos sabemos. Y para la justicia no debería influir ni el apellido ni el partido. Claro. Debería ser eso. Nos vamos a un corte musical en este momento. Volvemos a Debate Social en la 102.5 Radio Universidad de Chile en su señal FM. Los invitamos también a seguir nuestra señal online y por streaming a través del fanpage @canal.social. Hoy estamos con dos tremendas mujeres poseedoras de un agudo análisis político para conversar sobre lo que nos trae el 2023 con relación a la recuperación de los derechos sociales, políticos, laborales y económicos que vienen siendo demandados por las mayorías en Chile y por los movimientos sociales, especialmente reflejados después del estallido del 2019. Este caluroso viernes, por cierto, nos trae a Paola Traknik, bienvenida, y Claudia Díez. Claudia Díez, hola, es socióloga, feminista, fundadora de Fundación Miles y Equidad y
Emilia, ha dirigido importantes instituciones como el Programa de Género y Equidad de Flaxo, el Centro de Estudio de la Opinión Pública de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile y la Dirección de Gestión de Proyectos de la Vicerrectoría de Desarrollo Institucional de la Universidad Central. Paola, por su parte, es periodista, psicóloga, coach y magíster en comunicación estratégica. Corresponsal permanente de Telesur. Paola, ¿sigue eso? Sí. Ya. Bueno, y de plano. Bienvenida, Luis, bienvenida. empezando el año Claudia 2023 en el programa recién. Sí. Gracias por la invitación. Bueno, es un agrado para nuestro programa tener a dos mujeres importantísimas con las cuales hemos ya compartido distintas instancias analizando la situación política. Esta semana iniciamos realmente el año 2023, marzo, y se viene complejo, cruzado por un proceso constituyente totalmente delimitado, controlado. Partamos por ahí, pues, ¿cuál es el diagnóstico preliminar que tienen de lo que se avecina este 2023? Claudia, partamos. Bueno, yo creo que primero que ya nadie habla de constituyente, sino que hablan de constitucional. Y cuando alguien cambia el lenguaje y se ponen de acuerdo las élites para cambiar el lenguaje, obviamente estamos hablando de un control, ¿no?, de lo que fue un proceso producto, ¿no?, del estallido social y de una demanda histórica, y donde se vio que una de las cuestiones que unía a todas las demandas que vimos en las distintas marchas, que aquí fuimos todos y todas partícipes activos, ¿no? Entonces, primero el cambio de lenguaje, ¿no? Yo creo que eso connota efectivamente que hubo un cambio total de lo que era el proceso constituyente. Creo que hoy día el haber nombrado a 24 personas a dedo, digo yo, ¿no?, me hace recordar a los senadores designados, de vuelta a la democracia que tuvimos por no sé por cuántos años, ya se me olvidó ya cuántos años tuvimos de senadores designados, y evidentemente el hecho que hayan nombrado a estos especialistas o expertos, entre comillas, me parece que una de las cuestiones más antidemocráticas que hemos visto en la supuesta, comillas, democracia en Chile. Yo partiría desde ahí, que desde ahí ya parte mal el proceso. Y segundo lugar, y seguro la Pau también va a poner más elementos, pero me parece que en un proceso donde los grupos independientes, las personas independientes no tienen cabida, justamente porque la élite del poder, ¿no?, que en esto se está representada por los partidos políticos tradicionales, como se dice en Chile, se arreglaron los bigotes, o sea, es así de simple. Entonces es un proceso que además en las encuestas, estas encuestas a medias que uno ve que tiene dudas, incluso metodológicas, me parece que el proceso llamado constitucional ahora no es un proceso que le importe mucho a la gente. No es un proceso que está en las agendas de las personas. La agenda de las personas está cómo pago las cosas durante este mes, cómo compro los uniformes, y yo creo que no hay una ciudadanía o movilización activa, como decía, o como solicitaba hoy día el presidente del Partido Comunista, presidente o secretario, se me olvidó, pero Guille, que pedía que se movilizara la gente. Entonces, estamos frente a una situación que da cuenta de la crisis que todavía vivimos y que no hemos dejado de vivir, que se reconoce en el estallido social, y que lo que habla es que de la falta de legitimidad de las instituciones del Estado, y por lo tanto hay una expectativa sobre el proceso. Así es. Bueno, no sé, Paola, ¿tú qué opinas? Mira, un poco en la perspectiva del tiempo. Yo nunca le dije constituyente al primer proceso, siempre le dije constitucional. Porque desde el 15 de noviembre del 2019 se convirtió en un proceso constitucional, en el momento en el que hay un acuerdo que se firma en una élite política. Es decir, no es muy distinto de esto. En todos los reportes que hicimos hablábamos del proceso constitucional y explicábamos a la audiencia, especialmente en la internacional, que esto no era una asamblea constituyente porque el pueblo no se había constituido en aquello. ¿Okay? Esto luego se amarra con la ley 21.200, ¿verdad?, que Piñera promulga el 21 de diciembre del 2019, todos lo sabemos. Para mí este proceso de ahora, de marzo, es una continuidad de lo que se pacta el 15 de noviembre, una continuidad que va a sonar terrible lo que voy a decir, pero de una manera u otra transparenta lo que la élite política decidió el 15 de noviembre, y que era no perder la posibilidad, digamos, de tener un texto que marcara, digamos, las normas constitucionales de Chile a favor de ellos, como siempre ha sido. Entonces, esto me parece bastante más transparente que el proceso
constitucional del 2020, porque ahí nosotros fuimos engañados. Me encanta ese hashtag en Twitter del hemos sido. Entonces llevamos 4 años siendo hemos sido. Yo creo que no, yo creo que hay que hacer un análisis también crítico de cómo fuimos aceptando que se achicara la cancha, primero con estos falsos personajes que se metieron en las manifestaciones sociales, mapearon a todos los dirigentes sociales, se mapearon de Arica a Punta Arenas durante el estallido social y post-estallido social para organizar y poner la música que ellos querían, ¿verdad? Con esta falsa participación popular, porque no fue real. Ahí yo espero que algún día algún historiador de verdad, algún periodista se anime a hacer el verdadero libro de la revuelta social y cuenten cómo el movimiento se infiltró para inflar una supuesta lista popular y después dejarla caer y producir la hecatombe en la que estamos. Entonces, hoy en día lo que estamos viendo es el show político bastante más transparente. Por último, no nos están engañando tanto. Están ellos haciendo su show y nosotros tenemos la opción de ir, votar, anular, aprobar o asumir la multa, en fin. Pero yo creo que el ejercicio de la dignidad es lo que se nos olvidó desde el 15 de noviembre del 2019 hasta hoy. Sí. Sin duda, cuánta verdad lo que dice Paola. Mira que los partidos políticos representan menos del 3% de la población en Chile y se arrogan la representación de todos democráticamente, como dice Claudia. Además de esta parte del proceso constituyente, está la composición de la comisión con una fuerte presencia de defensores del modelo neoliberal que tenemos en Chile y cómplices además de violaciones de derechos humanos. ¿Se puede esperar algo diferente de la Constitución del 80 en este nuevo proceso según su perspectiva? No. Ninguna. Yo creo que van a... Mira, es que me gustó el análisis de la Pau. O sea, yo reconozco al tiro, no me demoro tanto rato. Jefa, hay que decirlo. Claro, hoy sí, es que nosotros hicimos en el proceso de la ley de aborto 3 causales con la Pau, que fue... Vamos a tocar esos temas, viene el 8M en la semana. Vamos a ver ese. Porque vamos a tocar ese. Bueno, la cosa es que yo creo que es interesante lo que dice la Pau en términos históricos de cómo ver el proceso desde el 15N como marca, ¿no? Y yo creo que en ese sentido no tendría una contraargumentación para decirle que en realidad efectivamente el pueblo nunca se constituyó en ese sentido. De hecho, estaba prohibido. Claro, y lo de las listas, claro, yo me alegré mucho de la independencia, ¿no? De las listas de independientes y todo lo que fue ese proceso. Y bueno, aquí le vamos a bajar la pega a los historiadores, las historiadoras de verdad, para que nos cuenten qué pasó bajo la mesa, cómo se hicieron las alianzas, qué se hizo, qué no se hizo. Yo creo que es muy interesante lo de la Pau y creo que ella tiene suficientes fuentes como para seguir esa pista. Así que me sumo a lo que estáis analizando. Dejemos la inquietud a los historiadores y a las historiadoras de Chile, a las investigadoras, que sí. Ahora, yo creo que seguramente va a tener algunas cosas que pueden ser distintas, que no van a ser tan brutalmente expuestas como en la Constitución del 80. El problema está en la legitimidad de este proceso, porque la legitimidad de un proceso constituyente la hace el pueblo. Y entonces la participación acá no es de forma directa, y además es con especialistas, y con una comisión de admisibilidad, y con una comisión de salida, y con 3 comisiones entre medio. Entonces, el proceso en sí mismo no es un proceso democrático. Ahora, que haya que ir a votar, hemos ido a votar muchas veces y no necesariamente ha sido proceso democrático. Yo creo que en esta vuelta, y para ser sumamente clara, yo estoy con la opción del anular en el próximo, a menos que quiera asumir, si tengo plata, que si quiero asumir la multa. O la cárcel, a veces la cárcel también es digna. Vámonos todos a dormir. ¿Cuánto es por cárcel? No sé cuántos días son de cárcel. Digo yo, no sé. Podemos hacer Me parece interesante como periodista. Claro. Tengo tremendo reportaje ahí. Claro, pero me parece que no tiene la legitimidad que se merece un proceso si fuera realmente constituyente. Y eso es algo con lo que van a tratar de dar vuelta durante todo este año. Ya estaban pidiendo unos días más para cambiar el reglamento, porque se dan cuenta que el reglamento no se puede hacer en 5 días. Y aquí lo que tú dijiste, que a mí me parece central, es que ¿cómo es posible
que el presidente de la comisión de expertos, yo ya no estando de acuerdo con los expertos, sea Larraín. Cuando sabemos ya, y eso está documentado, su relación con Color y Dignidad, donde se torturó en este país. Entonces, eso, lo que nos pasa con ese problema, es que nos quita todo lo que se levantó que tenía que ver con la dignidad. Y en ese sentido, yo ahí difiero de ti porque sería mucho peor que el presidente de la comisión de expertos fuera un abogado de derechos humanos, porque seguimos prestándonos para el juego de ellos, ¿no? O sea, una comisión de expertos es una comisión de ratas destinada a hacer de este texto constitucional el amarre por los próximos 30 años, porque eso es lo grave de esto, ¿no? Claro. Y bueno, como es una comisión de ratas que esté dirigida por una rata, digamos, está bien, es coherente a lo que ellos están haciendo. Sería mucho más terrible lo que pasó en el primer proceso, Claudia, donde nos engañaron poniendo gente que nosotros creíamos que era del pueblo y que la mitad estaba infiltrada. Por tanto, yo creo que a eso me refiero con la transparencia. Quería como, se entiende. como aclararlo. Yo- Perdona yo- que me interrumpa. sí. No, está bien. Mira, yo Dale. tengo un matiz un poco, me parece interesante lo que plantea Paola en esta suerte de análisis, que a mi modo de ver tiene tengo una pequeña diferencia, que es muy lineal, ¿m? Porque efectivamente el 15 de noviembre el establishment, el poder constituido, intenta resolver la crisis, que era muy potente, porque la crisis es potente toda vez que la huelga general del 12 de noviembre logra paralizar el país. Por primera Entonces, vez, Por primera vez, yo diría en los últimos 50 años. por lo menos, sí. Ni en la dictadura No, logramos nunca hacer se una pudo. paralización tan grande. Nunca se pudo. Entonces eso genera un problema político muy grande y el Ujú. poder rápidamente en la madrugada del día 14 para el 15 logra este acuerdo. ¿Te acuerdas, Claudia, que en la Sí, noche conversamos sí, mucho ese sí. día? Pues claro, uno decía, bueno, esto es positivo, no tenía duda uno, es positivo que avancemos para acabar con la Constitución. Pero ¿por qué digo que tiene un sesgo de lineal lo que plantea? Porque el 25 de octubre del 2020, después de haber estado confinados, el pueblo sin dirección, sin organización, emite su voluntad, la manifiesta, la expresa. ¿Y cuál es la expresión que hace? Contundente, un 80-20%. Sí, pero Es decir, sobre pero mira, una ley ok, que amarraba el proceso sí, pero a lo claro, pero es que legislativo uno igual podría ahora. decir, claro, había justo, bueno, si el poder hizo eso, Sí. tenía que escamotear la demanda de asamblea constituyente soberana y meternos por un carril ordenado. Pero el pueblo le dice, no queremos a los convencionales que sean parte del poder constituido. La votación es contundente. Y luego, en mayo, junio del 2021, elige, todavía el pueblo, en su expresión más nítida, más prístina, elige a representantes que son genuinos. Distinto es lo que ocurrió con El proceso la en lista sí del mismo. pueblo, por ejemplo, con sus dirigentes, etcétera, Ujú. etcétera. Pero el poder, mucho más orgánico, empieza a recuperar terreno desde el momento mismo de la constitución de la convención. Ahora, el análisis es mucho más profundo. Yo estoy de acuerdo en una parte de lo que tú señalas en orden a que efectivamente se ha ido sincerando un poco la realidad. Estamos volviendo un poco a antes del 18 de octubre, estamos incluso mucho más atrás, porque antes del 18 de octubre había voluntad de pelea. Pues, Estamos como en los 90, más o claro, menos. estamos volviendo a que el poder constituido sea el que vaya entregando las directrices del país, pero a diferencia de los 90, bueno comparar, este poder no goza absolutamente ninguna legitimidad, porque en 90 Elwin gozaba de la aprobación de la ciudadanía. Exacto, totalmente. Entonces estamos en una crisis política muy profunda cuyas consecuencias aún cuesta avisorarla. Lo que sí yo creo que tenemos claridad la gran mayoría, y yo creo la mayoría del pueblo también, de que este acto espurio, de alguna forma hay que cuestionarlo. Sí. ¿Cómo se va a cuestionar? Yo creo que eso va a estar en el debate en los próximos días. Ahora, Esa es la yo creo que lo bueno de esto, como dice Luis, que además es bien interesante lo que nos pasa, porque hemos sido partícipes y actores también, ¿no? De cada uno Claro, en esa sus es la diferentes. ventaja, sí. Entonces, es un tiempo, estos últimos 3 años, también como en términos psicológicos, psiquiátricos, casi psiquiátricos. Ahí la Pau, que es psicóloga, también va a poder. Pero fíjate que yo tengo la impresión de que el tiempo ha sido muy extraño esta última cronología, digamos, ¿no? Uno, porque vivimos un momento álgido, que soberanamente se expresa en distintas formas y donde aparecían y se veían manifestaciones, ¿te acuerdas? Los cabildos que se recibían, o sea, algo estaba pasando, había un movimiento en la calle fuerte, con violencia, sí, y había un movimiento de conversación en distintos espacios en Chile, estaba pasando algo. Y viene la pandemia, no sabemos cómo va a terminar esta historia de la pandemia,
entre medio hoy día el FDI con los chinos se están sacando quién tiró para afuera el bicho y quién no lo tiró, o si realmente es una mutación. O sea, de verdad que yo creo que hay que darle un poco de tiempo para recoger todas estas historias y poder reinterpretarlas. Lo que sí está claro, que aquellos que detentan del poder de este país, sobre todo los medios, ¿no? Los medios de comunicación y también el empresariado, dio vuelta el juego de ajedrez. Y lo dio vuelta, yo estoy de acuerdo con Luis ahí, en el marco de una crisis institucional muy profunda y que no se ha acabado. Eso claro. Que no se acaba. Bueno, quizá en el proceso del estallido y toda la izquierda no supo leer, o no sé si hay izquierda. Ese es otro Chile. tema. Bueno, y vamos a ese tema. 11 No de sabe. marzo se cumple el primer año del gobierno de izquierda de Gabriel Boric y su alianza. A propósito de este aniversario, se está hablando de un posible cambio de gabinete. Y hay mucha, pero mucha presión de parte del PPD y del Partido Socialista, que no recuerdo hayan estado en la nómina de Boric, por aumentar su participación. ¿Cuál es la evaluación de este primer año del gobierno de Boric y cuánto ha podido cumplir el presidente Boric de su programa que lo llevó al triunfo? Yo quiero cerrar una idea de lo anterior, cortito. También no nos engañemos. ¿Cuál fue la asamblea o el cabildo que ustedes fueron con más gente? Que, de verdad, yo recorrí Chile reporteando. Entonces tengo la calle en la piel. El más grande fue el con Ucamau de ustedes de 500 y algo. Claro, 500 y tanto, pero hubo también en la Villa Frey que fueron casi 1000 personas. Sí. Hubieron explosiones muy grandes, pero muy aisladas. Yo me quedo, la Claudia dice, pero había movimiento, eso era lo importante, hacer cabildo 20, 50. Yo creo que tenemos que dejar también de engañarnos. Aquí hubo gente que lucró con el proceso constitucional, pues yo no le llamo constituyente, que cobraba hasta 1 millón de pesos por ir a dar charlas a pueblos en el norte del país para explicarles sobre el proceso constituyente, connotados analistas que cobraban 1 millón de pesos. Cuando yo supe eso no lo podía creer. Y estamos hablando de que no voy a dar nombres porque no quiero querella, estoy chata de decir verdades que nadie asume, pero todos lo sabemos. Claro, pero todos lo sabemos. Entonces, también hagamos un llamado a nuestros intelectuales, cómo es posible que le cobraran 1 millón de pesos a la gente en el norte por ir a darles una charla para contarles lo que era una asamblea constituyente. Solo quería cerrar eso. Yo creo que nos engañamos harto durante el proceso. ¿Y la evaluación al tiro? Y la evaluación, nada, por lo que hacen los cachorros, cumplirle a los patrones. Esa es mi evaluación de este año. Claudia. Bueno, yo creo que es una evaluación bien compleja porque es que me quedé pensando en la frase de la Pau, mala, eres mala, no me hagas esa frase. No, yo creo que, mira, a ver, primero es un gobierno que empieza de una manera y al año termina de otra, con una alianza distinta. O sea, al primer año. Al primer año. Entonces estamos hablando que hoy día, hoy día yo supongo que estarán muy nerviosos por el supuesto cambio de gabinete, porque se han cambiado la fecha, pero supongo que va a haber, ¿no? Porque en el fondo los aliados con que empezaron un gobierno ya no son los mismos y hay otros aliados en el gobierno. Por lo tanto, la coalición es una coalición programática, una coalición circunstancial, una coalición para recobrar el poder, podemos ponerles miles de apellidos, pero claramente no es la coalición con la que se empezó. Por lo tanto, el programa que se ofreció no va a ser lo mismo. De hecho, la ministra del Interior ya ha dicho que hay que hacer una nueva hoja de ruta, tomando algunos aspectos del programa y seguramente algunas cosas que están pasando ahora. Por lo tanto, bueno, ahora, en general, los gobiernos nunca cumplen todos los programas, para ser justa, digamos, ¿no? Pero aquí en lo sustancial, yo creo que, y dado que, además, el Parlamento no tiene los suficientes votos para poder votar por las leyes que presenta el gobierno, con suerte, el tema de pensiones, si es que no lo supera el tema de la ISAPRE, porque está como, digo, en términos de urgencia, una reforma que va a ser una reforma en el marco de un sistema neoliberal, no es una reforma estructural. Exacto, eso sí, estamos de acuerdo. Entonces, en el fondo, cuando dicen de izquierda, a mí me cuesta llamar que es o por lo menos como yo concibo a la izquierda, me cuesta llamar que sea un gobierno de izquierda. Yo creo que es un gobierno socialdemócrata y que ha ido incorporando además al socialismo, que es un socialismo socialdemócrata, que ya no es el socialismo de Allende. Y creo que decir eso también ya es como la Pau dice, ya, bueno, empecemos a hablar de verdad. Sí, seremos. Ya, entonces digamos, el socialismo que nosotros pensamos, el Partido Socialista de Chile, ya no es el Partido Socialista de Allende.
¿Para qué estamos con cosas? Es un Totalmente de partido, acuerdo. es un Sí, partido sí. socialdemócrata. ¿Listo? ¿Les gusta la socialdemocracia? Ok. Están en el marco de lo que es el neoliberalismo, un poquito con un poquito de Estado de Derecho, un poquito. Listo. Ok. Digámoslo. Y eso, en ese sentido que lo conversábamos fuera con la Pau, decíamos, bueno, ¿nos sinceramos o nos sinceramos? Y creo que sincerarse, ¿sabes para qué nos va a hacer bien? Para la salud mental. Porque es tanto el nivel de violencia que vivimos en este país, de violencia a diario, ¿no? De mentira, ¿no? Como dice la Pau, o sea, yo no voy a dar nombres porque otra querella más. Uno da un nombre y una querella, y el país se resuelve los conflictos no conversando, ni diciendo las cosas, sino con querella. Todo está querellado, todo te querella. Entonces, yo creo que no es un gobierno de izquierda. Gobierno progresista, ya, pero ¿qué es el progresismo? Es una palabra también vacía, ¿no? Pero hablando del programa que tú decías, Claudia, yo no recuerdo, ¿en el programa sale que se iban a militarizar la frontera? No, No sale eso. Ah, ya, gracias. Ya no se está cumpliendo. No se está el cumpliendo. TPP tampoco, El TPP-11 el TPP-11 fue no más FP insostenible, tampoco. Tampoco un insostenible. gobierno ambientalista. Entonces, de verdad que yo Ya creo- no se está cumpliendo. Y el nuevo No. fiscal, bueno, y que hablar de la fiscalía, bueno, el candidato. O sea, mire, yo el otro día de la puse, impunidad. todo el mundo empezó a decir cómo es posible que se junte con la derecha, está echado en una comida, no sé, Sí. o almuerzo, no tengo idea. Pero, ¿de qué se quejan? Si ustedes mismos lo pusieron. Sí, Naranjo está tuiteando exigiéndole que procese a los alcaldes involucrados en Pero si actos de lo corrupción y eligieron, sin embargo ellos lo eligieron. Ellos lo claro. eligieron, entonces háganse cargo, y creo que ahí eso habla de una madurez de país. Cuando uno tiene una acción, hace algo, ¿no? Entonces uno se tiene que hacer cargo de lo que hace. Ellos eligieron, a mi juicio, una de las personas que no debería haber sido fiscal en Chile. Claro, estamos de acuerdo. Oye, Háganse cargo. bueno, para nuestros auditores estamos con la periodista y psicóloga Paola Dragni y con la socióloga Claudia Díez, dos grandes mujeres analizando crudamente la realidad política de nuestro país. Yo tengo dos cosas que me parece necesario decir. Y tengo un matiz también con Claudia respecto de que este gobierno sea socialdemócrata, que los socialistas sean socialdemócratas. Porque si bien es cierto, la socialdemocracia o la palabra socialdemocracia tiene una connotación muy peyorativa, en la década de los 70 para los más jóvenes, para descalificar políticamente a un sujeto se le decía socialdemócrata. Pero esa Amarilla. socialdemocracia, ya la quisiéramos en Chile, la socialdemocracia de esos no es años. estado de bienestar. Claro, No, ya la por quisiéramos. supuesto. No es socialdemocracia, esto es algo más raro. Que tenemos que De acuerdo, Estamos de acuerdo. Ok. de acuerdo. Y mira, respecto a esto, porque estamos, bueno, se nos ha ido el tiempo volando, pero estamos a 3-4 días de la conmemoración del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, que es una fecha tremendamente importante para todos los trabajadores y trabajadoras del mundo. Y se han exigido muchos derechos. Y Chile, igual después de España y después de Argentina, fue la que logró concitar la mayor cantidad de marchas multitudinarias. Incluso la del 2020 fue la más grande del mundo, más superó a la Argentina y a la de España. Estuvimos juntas, ¿te acuerdas? Claro. Bueno, ¿qué es lo que esperan ustedes? ¿Cómo es el avance de los derechos de la mujer desde ese año a la fecha hoy día? O sea, estamos hablando de 2-3 años. Si ha habido avance de esto, han llegado a la mujer trabajadora, la mujer pobladora, la mujer proletaria. Porque no hablemos de los derechos de la mujer de trabajo doméstico, cuidado, porque eso no ha llegado a nada. A pesar de que está en el programa de gobierno Claro. del sistema de cuidado. Y después le vamos a preguntar sobre PGU, pues, para Mira, solamente quiero decir que hoy día leí el informe, los G y la parte de Chile, por supuesto, fue la que leí el informe del Banco Mundial, que no es de izquierda, ¿no? Para que lo dejemos en ese ámbito. Y estamos dentro de los peores, debajo de Ecuador, debajo de Perú, debajo de Bolivia, etcétera. ¿Respecto a qué? Respecto a los reglamentos, o sea, leyes, normativas, etcétera, en torno a los ámbitos del trabajo y los ámbitos económicos. Y eso se traduce en temas de trabajo, para la redundancia, de cuánto somos dueñas económicamente las mujeres, cuánto en las acciones, en términos también de lo que es la parentalidad, etc. Es decir, en un año, que nosotros ya lo dijimos, un informe que hicimos en el Senado con la ex senadora Adriana Muñoz, que hicimos una agenda de género con 200 organizaciones, agenda de género COVID, que nadie nos ha llamado como para que podamos dar cuenta, digamos, de cuál es la agenda, cuáles fueron todos los aspectos que el propio COVID, ¿no? Solamente el COVID dejó en la precarización de la vida de las mujeres. Entonces, alguien podría decir, bueno, pero es que no podemos salir tan rápido, pero hay cosas que se pueden hacer solamente con voluntad política. Y quiero decir una,
el proyecto de ley de violencia integral, es decir, que recoge todos los tipos de Ya. violencia y que cambia la ley del año 95, que después tuvo varias modificaciones, aún no es aprobado. Y en un año podría haber sido aprobado porque está en la Comisión Constitución. Y esa es una de las leyes que se necesitan para poder, evidentemente, dejar de tener femicidios. Creo que va a ser muy difícil. Segundo, el proyecto de ley de educación sexual, que nos van a decir nosotros, que andamos hace como 30 años, ya estamos viejas ya, tampoco fue presentado, ¿no? Y así vamos viendo distintos aspectos que no se necesita tantos cambios, sino que son voluntades políticas para hacer cuestiones. Y que decir, y lo tengo que decir y me voy a hacer cargo, pero no puedo creer que 2 ministras de Estado salgan a defender a una diputada respecto a su vida privada a 3-4 días de un 8 de marzo, estando la precarización de las mujeres chilenas, trabajadoras, tal como está hoy día. Eso a mí me parece insólito, me parece una falta de respeto y yo creo que no hemos avanzado en temáticas de género. Sin duda que no. No sé qué opinas, Paola, de eso. ¿Qué te parece? Mira, bien cortito. Yo creo que el peligro de los gobiernos posmodernos, porque este es un gobierno posmoderno para mí, es que toma las luchas sociales, las vacía de contenido, de la necesaria conciencia de clase, de la discusión profunda y las convierte en objetos de culto, ¿no? Respecto a la educación sexual, bueno, vi una foto de ministras con toallitas higiénicas. Sería todo, Suficiente, digamos, sí. suficiente, ¿no? Entonces, se convierte en el objeto de culto, ¿no? de redes sociales, esta cultura iconoclasta que tenemos, y todo se vacía de contenido, y finalmente el 8 de marzo está vaciado de contenido en Chile. Duele decirlo, la marcha del año pasado, yo traté de hacer una nota respecto de dónde estaban las asesoras del hogar, como le dicen, ¿verdad? Durante la marcha, y le pregunté a varias eximias compañeras, digamos, que si le habían dado libre ese día para ir a marchar también. No logré hacer una nota, digamos, con las mujeres que están a cargo de cuidar a los hijos de las dirigentes burguesas que van a marchar con lindos trajes 8 de marzo. Entonces, espero este 8 de marzo que me den el favor de poder hacer una nota con las mujeres de las clases más disminuidas que sí pueden ir a marchar también. Con Sí, eso muy buena, muy me buena. doy por Oye, pagada. Paola, muy buena la Claro, definición, que muy buena la lo definición decía de vos delante. gobierno postmodernista, porque creo que siempre falta precisar los conceptos. Yo creo que esta suerte de vaciamiento de los contenidos, particularmente de la clase obrera, de la clase trabajadora, es lo que justamente ha ido permeando. Entonces Sí. todo es light, todo es superficial, Pero no tiene ojo, mucho Luis, que no es contenido. la clase trabajadora de principio del siglo No, por pasado, supuesto, sí, esto ni evoluciona. es El la de obrero, atrás, ¿no? no el obrero y el sindicalismo, es otra fuerza de trabajo, pero que tampoco es capaz de dar cuenta de esa fuerza de trabajo. Porque no Entonces, tiene conciencia de que es una fuerza de trabajo, obvio, es un emprendedor. es un emprendedor. Lo Porque hablábamos son porque contra, bueno, eso el Es un postmodernismo ha emprendedor. jugado un rol Y por lo importante. tanto, aquí lo también hablábamos, bueno, lo comentamos con la Pau, que yo creo que, y hay que decirlo así, es como estamos en el Día de las Verdades, ¿no? Que puede ser dolorosa. Culturalmente, el neoliberalismo ganó. Si hay una gran transformación que se ha hecho en Chile, no solamente la económica, sino que la cultural. Y eso creo que la izquierda o los grupos, no, el arte progresista porque me carga esa palabra, pero los grupos de izquierda, vamos a dejarlo y con todo lo que contiene la izquierda, no han sido capaces tampoco de mirar, ¿no? Entonces hoy día vale más un Instagram o lo que decía esto de la Geisha en directo hablando de los amores tiene de no mucho sé más quién, auditores. tiene mucho más auditorio que la reflexión crítica. Y entonces no tenemos estudiantes críticos ni en las universidades. Ojo con eso, porque no es solamente Claro. un problema, lo hablamos como profesora, no es solamente un problema en la educación básica, que siempre nos vamos a los colegios municipales, sino que no hay reflexión crítica tampoco en las universidades. Sí, nos queda poco tiempo. Yo para cerrar Sí. quiero recomendar algo cortito, ¿verdad? Como está de moda también el tema de los alienígenas. Sí. Quiero recomendarles que se lean un cuento que se llama La mezcladora de cemento, de Ray Bradbury, y que explica cuál fue el proceso constitucional que hemos tenido en Chile y los hemocidos. Ahí hay un hemocido en un cuento de alienígenas. Sí, Ya. La última Bueno, pregunta, un léalo, minuto para en cada Un uno. porque nos minuto. queda- La coordinadora No Más FP está promoviendo una campaña hace rato de PGU para la mujer a los 60 años. Y no los Porque 65. no a los 65 como lo quiere poner el gobierno. Los movimientos
feminista no es tema esto, porque como bien decía Claudia, antes el lenguaje influye mucho en la lucha de género, no de clase. Entonces, ¿a qué creen que se deba esto de que no el movimiento feminista no se mete en las batallas de derechos sociales, sino más en la de género? Porque es más importante para hoy día no depilarse, por ejemplo, andar pelúa, o sea, vaciaron el contenido. Y dudo que sepan, perdonen la gráfica que estoy, es que marzo llegó duro. Entonces reivindica mucho más tener el ala pelúa que tener PGU a los 60, porque además la mitad no debe saber lo que es la PGU. Claro. Bueno, lamentablemente. Importante. Claudia, ¿tú Claudia. te depilaste? Mira, yo creo que primero no hay un movimiento feminista. Hay varios, exactamente. Muy Hay bueno. varias, y siempre ha sido la historia hacia el feminismo. O sea, cuando las feministas sufragistas lucharon y se juntaron todas las clases sociales, para luchar por el derecho a voto, el derecho a la educación, cuando se logra, se separan. Sí, ¿Por qué se separan? No porque se odien, sino porque hay una clase social distinta. Entonces los intereses de las mujeres trabajadoras que logran entender que el voto va a ser importante no son los mismos de las burguesas educadas que invitan a ser la movimiento feminista sufragista. está secuestrado. Entonces hoy día hablar del trabajo, de lo que significa levantarse en la mañana, de lo que significa trabajar y sus derechos, no es lo importante. Y eso está al debe, porque ¿cómo no va a ser digno tener a los 60 años? ¿Por qué no? Bueno, ¿qué Tremendo más podemos programa decir? de Tremendo hoy. programa con dos grandes muy invitadas, poco Paola tiempo. Se van a Dani, grillar todo Claudia el día. Díaz. Bueno, les queremos agradecer, realmente Gracias a ha sido un ustedes. programa que ha pasado volando. Y a nuestros auditores, bueno, invitarlos el próximo viernes a las 4 de la tarde. Están aplaudiendo afuera las compañeras por este tremendo programa. Y nos vemos el 8M, ahí estaremos también. No se depilen para que vayan en onda.